Orar entonces, ya son las 8 de la noche. Vamos a orar y empezamos con el estudio de hoy. Padre, gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra que nos edifica. Gracias por tu palabra que nos sostiene. Y si nos hemos reunido, señores, porque queremos ser edificados en ella. Queremos llenar nuestras vidas con tu Espíritu Santo, pero esto empieza también llenando nuestras vidas de tu palabra, llenando nuestras vidas de tu presencia, llenando nuestras vidas de tu Espíritu, Señor. Te rogamos en el nombre de Jesús que nos guíes en el estudio de hoy y que nos bendigas en tu nombre. Amén. 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 Bueno, pues entonces continuamos con el estudio. Le doy la palabra a Lucho. Buenas noches con todos, que Dios les bendiga. Vamos a ver el tema principal, o no, el primero, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Blasfemia es, en el contexto bíblico, significa expresar algo irrespetuoso o irreverente, una injuria acerca de Dios. Entre las peores formas de blasfemia están aquellas que distorsionan las verdades sagradas acerca de Dios y las convierten en mentiras. Cuando uno condena la operación misericordiosa de Dios y la atribuye al mal, a los espíritus engañosos, eso es una blasfemia. Repito, cuando uno condena la operación misericordiosa de Dios y la atribuye al mal y a los espíritus engañosos, es decir, que no fue Dios quien lo hizo, fueron los espíritus, fueron otros dioses, ¿no? Entonces, no le damos la gloria a Dios de algo que Dios lo hizo. Y eso está en Mateo 12, 22 al 32. ¿Quién lo puede leer? Mi vida, léelo, por favor. Tengo que buscarlo, Mateo. Mateo, ¿qué era? 12, 32, ya. 22 Gracias. al 32. Aquí lo tengo, un ratito, ¿ya? 22. Ya. La blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Sigo, ¿no? Hasta el Sí. 32. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada.
A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. El Señor Jesús está diciendo, si este endemoniado, ciego, mudo, Él lo sanó, lo liberó, y ellos dicen, los fariseos, no, no lo ha hecho por Belcebú, lo ha hecho a través de los demonios, el príncipe de los demonios. Ahora, el Señor le dice, si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo, está dividido. ¿Cómo pues permanecerá el reino? Y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién echo? Pero acá dice, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Yo estoy para anunciar las buenas nuevas, la liberación, sanidad, ¿no? Que ya se había profetizado. Él iba a hacer milagros. ¿Mm? Y él estaba ya empezando un ministerio en el espíritu, sanando, pero dice, si ustedes me niegan a mí, está bien. Pero esto que están diciendo es una blasfemia contra el Espíritu Santo. No es un rechazo a mí. Están diciendo que lo que yo estoy haciendo no viene del Espíritu Santo, viene de Satanás. Y ahí está la blasfemia. Y eso no les será perdonado. Si hubieran dicho algo contra mí, bien, no, tú no eres, tú, pero lo que yo hice, no lo hice por mí, yo lo hice por el Espíritu Santo. ¿Sí? Y eso para la gloria de Dios. Ahora, Marcos 3, 22 al 30. Silvia, léelo, por favor. Marcos 3, 22 al 30. Como dijo Mario, apunten su pregunta. Marcos 3, 22 22 al 30. al 30. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Y habiéndolos llamado les decía en parábola: ¿Cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí mismo, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes, si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualesquiera que sean, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es un reo del juicio eterno. Qué tremendo, ¿no? Wow. Ahora, es el Señor Jesús estaba diciendo, si yo estoy haciendo ese milagro, no lo podría hacer porque me estoy metiendo con Satanás. Y él tiene que ser atado para que yo libere a este demonio. Pero lo que están diciendo ustedes es que lo que yo he hecho no es del Espíritu Santo. Viene de Belcebú, del príncipe de los demonios. Si él lo hiciera, va contra sí mismo. ¿Cómo puede él ir contra sí mismo si él es el príncipe de los demonios? Pero no es ese el problema. El problema es haber atribuido esa obra del Espíritu Santo a Satanás. También
la oposición consciente y endurecida a la verdad, que aleja al hombre de la humildad y el arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay perdón. Entonces, una persona que abiertamente dice, yo no quiero que el Señor reine en mi vida, yo no quiero, y entonces se resiste a la obra del Espíritu Santo en su vida, entonces eso es también una condena para él, porque está negando el que Dios por su Espíritu Santo pueda obrar en su vida, pueda traer salvación, perdón, liberación, cualquier cosa. Pero si abiertamente está haciendo eso, entonces esa persona está blasfemando, está en contra. Habíamos dicho que la blasfemia en el contexto bíblico significa expresar algo irrespetuoso o irreverente, una injuria acerca de Dios. ¿Sí? Bueno, aquí, si tienen alguna pregunta del tema, pueden hacerla. Si ¿Alguna algo no pregunta? les pareció claro, pero si lo entendieron, seguimos. Lo estamos escribiendo en el chat para después. Fiorella, O sea, ¿lo escribo o puedo? habla. No, Ah, ya, no. no, que no entiendo bien, o sea, Mejor, ¿no? Para que bien a través de esas preguntas pueda reafirmarse. ¿Cómo ven? No, Fiorella está haciendo una A pregunta. ver, a ver, perdón, ¿de qué maneras, ¿qué no entiendes? o sea, cuando alguien ofende a una persona sobre el Espíritu Santo es que uno no va a hacer, que es un pecado terrible, o de qué No, manera no, no, ofendemos? No. no es que yo ofenda al Espíritu Santo, sino que las obras que Jesús estaba haciendo de liberar a este ciego mudo de los demonios, lo estaba haciendo por el Espíritu Santo, no por Satanás, no por el príncipe de los demonios, Ah, ok, sí, claro. porque le Vale. estaba atribuyendo la obra del Espíritu Santo a Satanás. Ok, gracias. ¿Está bien? Entonces, cuando yo puedo hacer algo que glorifique a Dios y lo digo, o alguien viene y dice, no, eso es por parte de Satanás, ¿no? Y realmente es algo que evidentemente es obra del Espíritu Santo. Y esta persona lo está negando y lo está atribuyendo a los demonios, porque eso es lo que vivimos en nuestros tiempos, que hay poderes. Satanás es más poderoso que nosotros, pero inferior a Jesucristo. Y puede hacer milagros, puede hacer muchas cosas. Y el príncipe de este mundo engaña, les ha llegado el entendimiento a las personas. ¿Sí? Entonces, Satanás va a cegar el entendimiento, va a endurecer los corazones y va a robarle la gloria a Dios, pero también a desviar a las personas de poder poner su mirada en aquel que es el Señor de señores. ¿Sí? Bien. ¿Una pregunta más? Ya, continuamos. Ya, vamos a hablar de contristar al Espíritu. Contristar significa apenar, apesadumbrar, compungirse, consternar, acongojar, deprimir. Cuando contristamos al Espíritu Santo, desarrollamos comportamientos, actitudes que afectan al Espíritu Santo. Es decir, nos separamos de su presencia santificadora y de su poder transformador porque continuamos pecando voluntariamente. El Espíritu Santo no es indiferente a nuestra manera de vivir. Lo que decimos, hacemos, afecta al Espíritu Santo. Y si nosotros
nuestros hijos se portan mal, nos avergüenzan, nos sentimos mal. Me está humillando, me está avergonzando. ¿Sí? Me causa tristeza. El Espíritu Santo se contrista, se duele cuando nosotros hacemos cosas que van contra Dios. En rebeldía, el estar quejándonos por algo que debemos dar gracias más bien, y eso contrista al Espíritu Santo. Vamos a mencionar luego algunas cosas. ¿Qué es lo que contrista al Espíritu Santo cuando vivimos como incrédulos? Siendo creyentes, vivimos como incrédulos. En Efesios 4, 17 al 19. Delia, léelo, por favor. Efesios 4, 17 al 19. Sí. Bien. Efesios 4, 17 al 19. ya. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Bien. ¿Qué dice el pasaje? Ya no, dice, esto digo y requiero en el Señor, que ya no andéis, ya no vivan como los otros gentiles. Ya no practiquen, porque ellos andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido. Ustedes, la luz del Evangelio les ha resplandecido. Ustedes tienen la verdad, pero están viviendo ajenos a la vida de Dios, como ellos. Ellos son así por la dureza de su corazón. Ellos han perdido toda sensibilidad. El apóstol Pedro dice, a ellos les llama la atención que vosotros no corráis como ellos en el mismo desenfreno de disolución. Os ultrajan, os insultan. Y es que el Señor nos ha librado de una vana manera de vivir, de haber vivido en tinieblas, en ignorancia a las cosas de Dios, siendo insensibles a las cosas de Dios. Y tenemos la oportunidad de que la palabra de Dios pueda tocar nuestras vidas y transformarlas. Entonces ellos viven ajenos a la vida de Dios, el entendimiento entenebrecido. Y ustedes se están comportando igual. Entonces ustedes dicen que son cristianos, pero viven igual, pues. Entonces, ¿en dónde está la diferencia? ¿Sí? Vivir como incrédulos contrista al Espíritu Santo. La Biblia dice en Gálatas 5:25, si vivís por el Espíritu, andad también por el Espíritu. Si el Espíritu te ha dado vida, deja que el Espíritu Santo te llene para que vivas en el poder del Espíritu Santo. ¿Sí? Ahora en Romanos 8:1 en adelante dice, más gracias sean dadas a Dios, que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la carne, por cuanto era débil. Entonces la carne es débil, no puede hacer la voluntad. El Espíritu Santo me capacita, me permite hacer la voluntad de Dios, me permite vivir en la voluntad de Dios. Entonces el Espíritu Santo gime con gemidos indecibles por mí, me consuela, me fortalece. Y cuando yo hago algo malo, el Espíritu Santo se contrista. ¿Sí? Entonces, pero la causa principal que dice Pablo, están viviendo como los incrédulos. Interesante. Un comentario. Sí.
me llama la atención que dice que cuando vives como los gentiles, que andan en la vanidad de su mente, que tienen el entendimiento entenebrecido, que viven ajenos de la vida de Dios por ignorancia, por la dureza de su corazón, y luego concluye que después que pierden toda sensibilidad. Qué bacán. O sea que el resultado es que esa gente, siendo cristiana, termina perdiendo la sensibilidad y se entregan al pecado, ¿no? Wow. Así es, pero es interesante porque siendo hijo de Dios, hija de Dios, no tienen en su vida el obrar del Espíritu Santo, sino al contrario, ahí está descrito cómo es la vida de ellos. Si yo veo a una persona que va a la iglesia, asiste muchos años, pero andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, no entiende nada, no capta, no entra nada de la palabra y vive ajeno a la vida de Dios y vive endurecido, ¿m? Porque no es sensible, está endurecido, tiene juicios severos, tiene mala actitud con la... Oye, me preocupa. Y todo eso contrista al Espíritu Santo. Yeah. Cuando contrista al Espíritu Santo, cuando damos lugar a la vieja naturaleza. Efesios 4, 22 al 24. Carlos Guerrero, por favor, leen. Efesios 4, 22 al 24. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Ok. En cuanto a la pasada manera de vivir, un pasaje conocido por nosotros, según a los Corintios 5:17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Las cosas viejas pasaron, ¿sí? El viejo hombre fue ya crucificado con sus hechos, pero debemos revestirnos del nuevo hombre. Pero aquí habla en cuanto a esa pasada manera de vivir, despójate de ese viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renuévate en el espíritu de tu mente y vístete de ese nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Renovaos en el espíritu de vuestra mente, como dice Romanos 12, 1 y 2. Os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Transformaos, no os conforméis a los deseos de este siglo, transformaos por medio de ¿qué? De la renovación de vuestro entendimiento. Que la palabra de Dios tome mi mente, mi corazón, mi voluntad y me transforme y me vaya renovando a esa nueva manera de vivir en Cristo. Cuando la Biblia dice en Colosenses, si habéis muerto con Cristo, poner la mira en las cosas de arriba, porque vuestra vida está escondida en Cristo, en Dios. ¿Sí? Mi vida está escondida en Cristo, en Dios. ¿Sí? Y la gente que me conocía antes dice, oye, ¿y a este chico qué le pasó? Que ya
ya no se goza con hacer las palomeadas que antes hacíamos juntos, ya no quiere ir con nosotros, hacer esto, ya no, ya se mide para decir ciertas cosas, porque ya no practico eso, ya me despojé, ya me liberé, me he ido renovando cada día me renuevo en Cristo. Cada día me fortalezco con el poder del Espíritu Santo en mi ser interior, como dice Pablo a los Efesios en el capítulo 3, que sean fortalecidos con poder en su ser interior. Entonces, nosotros necesitamos despojarnos de esa pasada manera de vivir. Ya no hablamos como antes, ya no actuamos como antes, ya no tenemos los mismos intereses de antes. Israel salió de Egipto, pero Egipto no salió de Israel. Hemos salido del mundo, pero en muchos el mundo no ha salido de ellos. Todavía está ahí, anhelando, codiciando. Solamente buscó al Señor todo, a ver cómo, pero siempre estuvo mirando atrás, anhelando esas cosas, teniendo cosas en la pasada manera de vivir. No se está vistiendo de ese nuevo hombre creado según la justicia y santidad de la verdad. Ese nuevo hombre es creado según la justicia y santidad de la verdad. Dios nos disciplina, dice Hebreo, para que participemos de su santidad. Entonces, la disciplina de Dios es para moldear mi carácter, para perfeccionarme. ¿Sí? Y Dios ha empezado una buena obra que la va a perfeccionar hasta el día de Cristo, dice el apóstol Pablo en Filipenses 1:6. Entonces, Dios quiere seguir obrando en nuestra vida. Tú dices, ya tengo 45 o más años, o 20, 30. ¿Y qué? ¿Estás viviendo un año cada vez? No ha cambiado tu vida. No te sigues renovando en el Señor. No has crecido. Qué lindo cuando la gente dice, oiga, no te conozco, tú eres otro. ¿Ah? Pero en el buen sentido, no por la cirugía, ¿no? Ya. Un comentario. Para los que están tomando notas, ¿cómo contristamos al Espíritu Santo? Punto 1, cuando vivimos como incrédulos. Punto 2, cuando damos lugar a la vieja naturaleza. Punto 3, que entramos ahora, cuando mentimos. Ok. Adelante. Gracias, pastor. Efesios 4:25. Pilar, léelo, por favor. Pastor, no lo encuentro. Mario, Sí, Efesios 4:25. 4:25. Va bien. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Gracias, Mario. De nada. Mentir no es solamente decir algo falso. Mentir también es ocultar la verdad. Mentir es decir las cosas a medias. Y a veces, cuando algo hace a alguien que merece que se valore y se reconozca y no lo sacamos a la luz, estamos mintiendo. ¿Sí? Cuando alguien dice algo que no es verdad y nos callamos, porque
me sentí bien en lo que dijo, pero no es verdad, pues. Hay muchas formas de mentir. Y hay gente que todavía sigue practicando la mentira para sacar provecho, porque dice medias verdades. Y hay mensajes de pastores que también son medias verdades. O sea que en el mensaje hay mentira y no estamos libres. Pero acá dice, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Hablad verdad, que seas honesto, transparente. Yo pienso, hablar verdad cada uno con nosotros también es no ser hipócrita. Estás mintiendo, estás fingiendo, ¿sí? El apóstol Pablo le dice a Timoteo, el propósito de este mandamiento es el amor nacido de un corazón limpio, de una fe no fingida y de una buena conciencia. ¡Wow! No vino de un amor, de un corazón limpio. No vino de una buena conciencia. No vino de una fe no fingida. Disimulé. ¿Mm? Entonces a veces, como cristianos, cedemos terreno a Satanás. Por eso en 2 Corintios 2:11 dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoremos su maquinación. Sobre toda cosa guardada, dice la Biblia, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Quién conoce el corazón? Dios. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas. Engañoso y perverso. Tiene que guardarlo puro, que no se contamine, ¿sí? Por tratar de vivir una apariencia o por consentir en cosas que no son verdad. Te hace cómplice. Había un caso de un hermano que en su trabajo la gente estaba haciendo algo malo y él lo denunció de frente. Y él dio su testimonio y yo lo denuncié. Y yo cuando escuché eso, dije, que este... No, pero así somos los cristianos, pues tenemos que decir la verdad. Pero escuché el testimonio de otra persona, no en ese tiempo, en otro momento, y me dijo, mis compañeros robaban. Y me decían, oye, no seas tonto, roba tú también. No, mira, le enseñaron cómo hacerlo. Y él les dijo, yo siempre les he dicho que no deben hacerlo, eso no es bueno. Y ustedes saben que yo lo respeto, soy su amigo, pero la próxima vez que lo hagan delante mío sí los voy a denunciar, porque me están haciendo cómplice, pues. ¿Sí? Yo no voy a ser cómplice de esto, pero les advirtió, les dijo que no puede él evitar que hagan, pero sí, por favor, no lo hagan cómplice. A veces hacemos participar a otros de una mentira también. ¿Sí? Bueno, otro punto es que contrista al Espíritu Santo cuando nos airamos. Cuarto punto, cuando nos airamos. Efesios 4:26 y 27. Rocco, ¿puedes leer? Efesios 4, 26 y 27. Sí, sí, puedo leer. Eh, Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Ok, gracias. El enojo es una emoción natural frente a una injusticia. La tristeza es una emoción natural frente a una pérdida.
El temor es una emoción natural frente a una amenaza. Si alguien coge algo mío y no me lo pidió y ni siquiera lo dejó en su sitio, me enoja. Porque es injusto, pues. ¿Ah? Cualquier cosa que puede ser injusto para mí me va a provocar en forma natural un enojo. Pero aquí dice, airaos, enójate, pero oye, no peques. Hay personas que viven en momentos difíciles y yo les digo, mira, a veces es necesario salir de esto para que tu mente también se renueve. Mira, haz locuras, pero no peques. Si quieres irte al cerro a comerte un helado, anda, hazlo. Haz cosas que salgan del cuadro, pero solamente no peques, ¿no? A veces podemos hacer muchas locuras, pero no pecar. Airaos, pero no pequéis. Que tu enojo no lleve a herir, a ofender, a dañar la autoestima de los demás, a dañar la imagen, a afectar a otros con tu mala reacción. Entonces, el enojo es una emoción natural, pero trata de cuidar de que ese enojo no te lleve al pecado. Cuando te enojes, trata de cortarlo, pues, que el enojo no dure hasta el siguiente día, porque cada vez va a ser más difícil. Porque ese enojo que se guarda se macera y se vuelve resentimiento. Todo me irrita, todo me altera, me perturba, estoy irritable, alterado, ¿m? Hipersensible. Pero si ese resentimiento se guarda, se macera y se vuelve rencor. Y ya me voy frenando, me voy secando. Ya no soy natural, ya no soy espontáneo, ya no sonrío. Pero si ese rencor se guarda, se macera y se vuelve amargura. Ya todo me amarga, nada es bueno, todo es malo. Me pongo un lente que veo todo negro. ¿No? Y ya no solamente yo veo todo malo, sino comienzo a destilar hiel y amargo a todo lo que me rodea por el enojo que guardé, que me robó la paz, el gozo, me llenó de amargura. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, no deis lugar al diablo, porque eso es lo que él quiere. Que tú te quejes contra Dios, que tú hagas cosas que contristen al Espíritu Santo, que tú actúes en rebeldía contra la palabra de Dios, contra la voluntad de Dios. Cinco, ¿no? Otro punto como pastor, Cinco. usted está tomando. Cinco, ya. Quinto punto. Cuando robamos, Efesios 4:28. ¿A quién? Ah, Chari, Efesios 4:28. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Gracias. En Tesalonicense dice que debemos estar ocupados de nuestro negocio, nuestro trabajo, para compartir con el que tiene necesidad. Pero aquí está enfatizando el que hurtaba, no hurte más. Podemos robarle, como les dije, la gloria a alguien, robarle la imagen de alguien. Es coger algo que no es mío, que le pertenece a otro. Eso es hurtar, eso es robar también. ¿Sí? Le pertenece a otro, pero lo tomé para mí. ¿Sí? Pero la Biblia dice
Si fueres flojo en el día del trabajo, tu fuerza será reducida. Ocúpate, enfócate en las cosas que sí valen la pena. ¿Sí? Otro punto. Cuando maldecimos. Sexto punto, cuando maldecimos. Ahora, estamos tocando todos estos versículos de un solo pasaje. Claro. No, no estoy yéndome a varios puntos de la Biblia, solamente quedarme con Efesios 4. Exacto. Efesios 4:29. Juliet, ¿puedes leer? No. Chiqui, Sí, aquí estoy. ya. Efesios 4:29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Wow. Sonó como un ladrido, ¿no? No, es un perro que hay que freír por ahí. Perdón, sí, mi perrito. No, pero sonó como, wow, lo que está diciendo ahí, ¿no? El maldecir suena como un ladrido, ¿no? ¿No? El ladra ahí. ¿Ah? Este, qué triste es cuando las personas, en vez de bien decir, tienen un mal decir. No dicen las cosas bien, dicen las cosas mal. ¿Sí? Y todo lo dicen en forma negativa. Todo le amarga, entonces todo es malo, nada es bueno. Y esas personas, cada cosita es para dar rienda suelta a su enojo y decir palabras indecibles. ¿Sí? Palabras que no edifican. Proverbios 12:18 dice, hay hombres cuyas palabras son como golpe de espada, pero la palabra de los sabios es medicina. Palabras que son como golpe de espada. Parten, hieren, destruyen, matan. Palabras que van socavando la autoestima de las personas. ¿Sí? Tú eres un sí, tú eres un sí. Entonces todo el tiempo diciendo los adjetivos calificativos, negativos, superlativos. ¿Ah? O sea, los insultos. Estás diciendo cosas que son de tristeza para los oyentes, no para edificación. Seguimos. El otro punto. Punto 7. 7. Cuando vivimos en amargura y damos rienda suelta a la ira. Ya era algo que habíamos dicho, pero acá lo está enfatizando. Efesios 4:31. Judith, ¿puedes leer? Efesios 4:31. Oh, perdón, pastor, no puedo leer ahora. Ok. Julia, ¿puedes leer tú? Sí, sí lo tengo. Efesios 4:31. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Gracias, Juliet, y perdón, Julia, porque Juliet entendió que era para ella, pero el siguiente lo lees tú. Ya. Está bien. Amargura. Quítense de vosotros. ¿Qué cosa? Amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia.
Sacúdete. Límpiate de estas cosas que te contaminan y contaminan a los que te rodean. Una persona amargada empieza a amargar a los demás. Una persona que está todo el tiempo con su enojo, iracundo, gritando, maldiciendo. O sea que, oye, ¿para qué vino temprano, no? ¿Saben qué? Qué triste es cuando las personas tienen que callar y no decirle nada porque es peor. Porque no miden, no hay freno, se descarrila, se va, se descontrola, porque viven amargados, desfogan en los demás. Lamentablemente uno desfoga con la gente más querida, más cercana. Qué piña, ¿no? Qué piña. Los que pagan patos son los más cercanos. Hasta el perro. Le ponen a matar al perro. Porque uno tiene problemas con terceros, pero los que sufren la esposa, los hijos, ¿no? Los padres. Pero quítense de eso que no edifica, que no bendice. Despójate, ¿ya? Seguimos. Un ratito. 8. Una cosa, sería interesante algún día estudiar la diferencia entre los términos, ¿no? Claro. A mí, disculpen, pero ya le dejé material, ¿no? Pero ahí está. La diferencia entre amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, ¿no? O sea, ¿cuáles son las Pero aristas? tómenlo como tarea. Está bien, ¿tienen tarea para la próxima semana? El antónimo. Pastor, yo lo veo como una escalera hacia el sótano. Ajá. Ah, muy bien. Si tú no te despojas de la amargura, Ya. vas escalando hacia el sótano. Vas bajando, enojo, ira, Vas gritería, bajando, maledicencia. sí. Como que se va intensificando cada vez más, ¿no? Qué buena ilustración, Delia. ¿Ve? Sí, pastor. Ah. Hebreos 2 dice que tomemos en cuenta la palabra de Dios, no sea que nos deslicemos. Nos vamos deslizando, ¿sí? Y no nos damos cuenta, pero nos vamos deslizando, ¿sí? Puede ser, está bien la escalera, pero a veces ni siquiera es una escalera, es un tobogán. Y te hacen picada. Subiste la escalera, creíste que estabas subiendo, pero te estabas metiendo al tobogán. Y ahí te vienes a empicar. Por tanto, es necesario que atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. ¿Ok? Muy bien. Muy bien, seguimos. Ahora para Julia. Punto 8, Julia Arrelo. Eso Al es 8. Efesios No, Efesios 4:32. 4:32, ¿no? Sí. Sí. Antes sed benignos, ese sería el 8, ¿no? El ser benignos y misericordiosos. Sí. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén. Ya. Muy bien. Ser benignos. Este es un fruto del Espíritu Santo que a mí me bendice mucho. Cuando ustedes conocen la parábola del hijo pródigo. Antes, eso está en Lucas 15, ¿ya? En Romanos 2:4, ¿qué dice?
Romanos 2:4. Ana Lucía, ¿puedes leer? Sí, Romanos estoy 2:4. en el tren. Am, Romanos 2:4. Ok. ¿No te das cuenta de lo dados, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? Allá, esa es otra versión que no usa la palabra benignidad. La versión Reina Valera, por favor, Muy, que es la que está en mi mente. A ver, Fanny, ok, Efesios 4:32 ok. en la No, Reina. 2:4. Romanos 2:4. Romanos 2:4. Fanny, Audio. no se te escucha nada. Es que mejor lo leo, ¿ya? Yo lo tengo allá. ¿Lo van a leer? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Muy bien. La benignidad de Dios, del Padre, nos guía al arrepentimiento. Esa fue la benignidad del Padre, del Hijo pródigo, que el Hijo, ya toma todo lo que tú quieres, pero las puertas están abiertas. Cuando quieras vuelves. El Padre sabía que el Hijo iba a volver. Puso flechitas con la dirección para la casa si se olvidara, todo. Y cuando él estaba viniendo, él lo esperaba afuera de la ciudad. El hijo pródigo lo humilló públicamente y él le, lo libró de esa humillación y vuelve con él ante los demás y no espera que venga. Ya, pues yo te dije, ya ves, ahora. No, él corre, se echa, lo abraza, lo besa. Esa es la benignidad. Es un fruto que es conciliador, que hace que la persona vuelva en sí, que recapacite, que considere su mal obrar. Y hoy en día necesitamos ese obrar del Espíritu Santo en benignidad, porque todo el mundo mete carbón, echa leña, todo va. No, pero alguien que sea el que el conciliador, el que pueda ver las cosas para poner en paz a las personas, ¿sí? Y acá dice ser benignos unos con otros. No busquen la falta del otro como un motivo de ofensa, sino que lo ames y lo aceptes como es. Que ese amor cubra multitud de faltas y no que la mínima falta cubre ese amor, ¿ya? Muy bien. Misericordiosos. ¿Qué quiere decir esto? Que el que cayó pude haber sido yo. Gracias a Dios, porque pude haber sido él o ella. Y como me gustaría que a mí me restauren, yo quisiera ser ese instrumento para buscar su restauración. ¿Sí? Tener misericordia es pensar que pude haber sido yo. Y como me gustaría que me restauren. Así voy a actuar. ¿Sí? ¿Ya? Perdonándoos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros. Tú jamás vas a soportar a alguien a quien no perdonas, porque su falta siempre está delante de ti. Necesitas perdonarlo no por ella o por él, por ti, porque no duermes. Perdona para que puedas dormir. Perdona para que seas libre de todo eso que te está consumiendo.
Cuando yo perdono, no lo estoy liberando al otro, me estoy liberando a mí. Ya, perdón, total, ya no, nunca más lo voy a volver a ver. ¿Mm? En algunos casos, le digo a alguna persona, pues, últimamente me he vuelto sepulturero. Cabo, y ahí le meto a esta persona y le echo tierra. Ya no me preocupo de estar ahí pastoreando. Ya no. Hay personas que mételo ahí, échale tierra. ¿Ya? Si alguien te ha ofendido, te ha hecho daño, te hizo daño en el pasado. No dejes que eso te siga dañando el presente y en el futuro. ¿Sí? Bueno, creo que queda unos minutitos para la pregunta, ¿no? A ver, ¿hay algunas preguntas? ¿Alguien ha escrito preguntas? Yo voy a hacer una más que pregunta, un testimonio. Sí. Con esta charla del pastor Lucho, me voy muy gozoso porque me ratificó que el Espíritu Santo vive en mí. Amén. Porque realmente cuando uno hace un pequeño error, un pequeño pecado, es un pecado grande para Dios. Y uno se siente muy, muy mal. Y con el pastor Carlos también muchas veces tocamos este tema. Eso me ratifica que Jesús está en mi vida. Eso me pone Amén. muy gozoso. Amén. Y en los 17 años o 18, ya falta poco para cumplir el camino, varias veces estaba triste yo, porque el Espíritu Santo no se sentía de acuerdo a lo que yo a veces decía. Y a veces por una pequeña cosa ves una falta o una ira y te sentí mal el otro día, te sentí muy, muy mal. Se siente la molestia. Y eso me da mucha alegría. Puedo decir que Jesús está conmigo. Amén. Gracias, Lucho, por confirmarme eso en mi vida. Amén.